La llamada que entró en la madrugada del 20 de marzo del 2026 lo cambió todo. No entró a la línea de emergencias, entró a una línea que casi nadie usa, y eso ya era suficiente para saber que algo no estaba bien. A las 11:23 de la noche, un hombre con más de 20 años navegando el Pacífico dijo una frase que no existe en ningún protocolo: necesito reportar una anomalía náutica. No sonaba asustado. Sonaba confundido, y en el mar, eso es peor. Lo que describió dejó en silencio al operador. Una isla. Una isla que no estaba ahí la semana pasada. Con vegetación, estructuras ocultas y luces blancas, frías, como cámaras encendidas en plena oscuridad. Apagó el motor. Revisó todo, mapas digitales y cartas náuticas de hace años. Todo coincidía, ahí no había nada, esa isla no existía. Si te gustan este tipo de historias donde sacamos a la luz lo que muchos quisieran ocultar, suscríbete ahora a Operación Harfuch, porque lo que estás a punto de escuchar cambia por completo todo lo que creías saber. A las 11:50 p.m. se activó un código que casi nunca se usa: anomalía territorial no identificada. Y ese código llegó directo al teléfono de alguien que, cuando recibe algo así, no lo ignora. Omar García Harfuch leyó el mensaje y en menos de 3 minutos ya estaba moviendo recursos. La orden era clara: nada de lo que encontraran debía salir de ahí, hasta entender exactamente con qué estaban tratando. Porque cuando vio las coordenadas, supo que eso no era normal. Y que, si era lo que parecía, el país entero iba a querer saberlo, porque se trataba de una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, Adela Noriega. Pero nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar. Llegaron al amanecer. El lugar estaba intacto. Un muelle bien cuidado, cámaras vigilando cada acceso y, entre la vegetación, una casa construida para quedarse, no para ocultarse temporalmente. Harfuch hizo la única pregunta que importaba: ¿quién sabe que esto existe? Nadie tenía respuesta. Adentro, todo estaba ordenado con precisión absoluta. Decenas de cajas, documentos perfectamente archivados, y en la primera carpeta, un nombre escrito a mano. En ese momento, todo encajó. La isla, las cámaras, el silencio de años, y la actriz que desapareció sin explicación, sin despedidas, sin errores, solo silencio: Adela Noriega. Un silencio que durante años se llenó de teorías, pero todas partían de la misma idea equivocada: que algo le había pasado. Pero lo que Harfuch empezó a leer en esa casa, decía otra cosa. Decía que no desapareció, o al menos no completamente por decisión propia. Porque todo lo que encontraron apunta a que alguien más estaba moviendo las piezas, alguien con el poder suficiente para hacerlo desaparecer todo. Y entonces todo empieza a tomar otra forma, porque una isla así no se construye sola, no se mantiene oculta durante años sin apoyo, y mucho menos sin alguien con poder detrás. Un nombre aparece entre los documentos, un nombre que todo el país conoce: Carlos Salinas de Gortari. Lo que había en esa isla no era un solo secreto, eran varios. Manuscritos originales de historias que el país entero vio, pero que, en sus versiones reales, eran completamente distintas. Dinero y joyas escondidos en una cámara subterránea sin explicación oficial. 12 cuadernos personales, escritos durante años, que revelaban una vida que nadie conocía, y que cambiaban por completo la historia. Y una última caja, olvidada, con 3 objetos dentro que ni siquiera los reportes oficiales lograban describir con precisión. Pero antes de entender lo que significan esos hallazgos, hay algo más importante. Para entender quién era realmente Adela Noriega, ella nació en la Ciudad de México en 1969. Creció en una familia de clase media, en ese punto exacto donde el esfuerzo no es opcional, pero el éxito tampoco está garantizado. Donde todo depende de lo que hagas con lo que tienes. Desde joven tenía algo difícil de explicar. No era una necesidad de atención. Era presencia. Una forma de estar que hacía que el espacio cambiara cuando ella entraba. Llegó a la televisión sin seguir el camino tradicional. No pasó años intentando. No escaló lentamente. Apareció. Y desde el primer momento, la cámara no pudo ignorarla. En los años 90 se convirtió en el rostro de una época, no era solo una actriz, era el centro de todo, la razón por la que millones encendían la televisión cada noche. Pero detrás de esa imagen, había algo más.
Una disciplina poco común. Una forma de trabajar que sorprendía incluso a quienes llevaban años en la industria. Llegaba preparada. Entendía cada escena. Vivía cada personaje y luego lo dejaba ir como si nada. Esa capacidad no es normal. Y tampoco es casual. Porque es exactamente el tipo de control que necesitas cuando estás sosteniendo algo que no puedes dejar que salga a la luz. Durante casi 2 décadas, lo logró. Hasta que lo que sabía empezó a pesar más de lo que podía ocultar. En medio de todo ese éxito, Adela Noriega hizo algo que casi nadie logra en esa industria, levantó un muro real. Daba entrevistas, sí, pero sin revelar nada. Sonreía ante las cámaras, pero sin dejar que nadie entendiera lo que realmente pensaba. Era famosa, pero no conocida. Visible, pero inaccesible. Y eso cambia por completo lo que Harfuch encontró en la isla. Porque esa privacidad no era un capricho, era protección. Lo que estaba escondiendo no era una vida personal. Era algo mucho más grande. Algo que terminó guardado en cajas, en manuscritos, y en una última caja cerrada que nadie había tocado en años. Todo apunta a que algo ocurrió alrededor del año 2000. No hubo escándalo. No hubo ruptura pública. No hubo un evento claro que explicara su desaparición. Fue algo más silencioso, y por eso más difícil de rastrear. Adela no desapareció de un día para otro, se fue apagando. Una aparición menos, luego otra, hasta que un día, simplemente, ya no estaba. Su última telenovela fue en 2001. Después de eso, nada. Y durante años, la misma pregunta se repitió sin respuesta. ¿Qué pasó con Adela Noriega? La respuesta estaba en esa isla. Para entenderlo, hay que mirar lo que nadie veía en ese momento, cómo funcionaba realmente la industria que la convirtió en estrella. Televisa no solo producía entretenimiento. Moldeaba la forma en que millones entendían el mundo. Y ese poder tenía reglas muy claras. Había historias que podían contarse, y otras que no. Verdades que podían mostrarse, y otras que debían quedarse ocultas. Quienes trabajaban dentro sabían perfectamente cómo funcionaba ese filtro invisible. Las historias entraban complejas, humanas, llenas de matices, y salían simplificadas, limpias, seguras. Sin incomodar a quienes no debían ser incomodados. Adela vivió dentro de ese sistema durante casi 20 años. Y en algún punto, empezó a escribir. Pero no lo que todos esperaban. No eran guiones para televisión. No eran proyectos para producir. Era otra cosa, algo que nunca pensó mostrar. Cuando el equipo de Harfuch abrió las cajas en la isla, encontró 17 archivos perfectamente conservados, era material protegido y guardado con intención. Al principio pensaron que eran borradores comunes. Pero bastaron unas páginas para entender que no lo eran. Eran versiones originales de historias que el público sí conocía, pero completamente distintas. Más oscuras, más directas, más reales. Ahí, los personajes poderosos no eran caricaturas. Eran reflejos. Figuras reconocibles para cualquiera que conociera el medio por dentro. No había ficción. Había precisión. Adela había estado documentando, durante años, lo que realmente ocurría detrás de la industria que la hizo famosa. Disfrazado de historias, pero con detalles que no podían inventarse. Uno de los manuscritos lo dejaba claro. Una nota escrita a mano decía, esto no es ficción, esto es lo que vi. Esa frase lo cambia todo. Porque entonces ya no estamos hablando de creatividad. Estamos hablando de testimonio. Y el testimonio, pesa. Harfuch lo entendió en ese momento. Esto no era el retiro de una actriz. Era alguien que había visto demasiado, y decidió guardar cada pieza. Entre todos los documentos había uno distinto. No era una historia. Era una lista. Iniciales. Fechas. Anotaciones breves. 87 entradas. 12 años de registro. Decisiones, pagos, acuerdos que nunca aparecieron en contratos. Favores que se hicieron y que después se cobraron. La forma real en la que se movía el poder. Harfuch observó esa lista en silencio. No era algo improvisado. Era un archivo construido con intención, con paciencia, con la certeza de que algún día,
podría importar. O tal vez no. Porque hay una diferencia entre guardar algo para que sea descubierto y esconderlo para que nunca lo sea. Y nadie sabía cuál era la intención de Adela. Pero eso no era todo. Debajo de la casa había algo más. Un detalle casi invisible en el suelo llevó al equipo a descubrirlo, una trampilla perfectamente oculta, porque no estaba hecha para encontrarse. Estaba hecha para permanecer escondida. Cuando lograron abrirla, bajaron a una cámara subterránea con control de temperatura. No era improvisada. Era un sistema diseñado para conservar. Ahí había 3 cosas. La primera, mucho dinero, y en diferentes monedas. En sobresellados y con fechas escritas a mano. Fechas que coincidían exactamente con los registros de la lista. Años de movimientos documentados y guardados bajo tierra. Eso ya era suficiente para entender que la historia no era lo que parecía. Pero apenas era el inicio. Las joyas que encontraron no eran simples objetos de lujo, eran piezas con historia, con marcas de uso que indicaban que habían sido importantes durante años. Un collar de perlas antiguo y un anillo de fabricación inusual llamaron especialmente la atención, no por su valor económico, sino por lo que representaban, cosas hechas para alguien en específico, con un propósito que no era evidente. Junto a ellas había documentos financieros complejos, registros de transacciones escritos de forma ambigua pero lo suficientemente clara para quien sabe leerlos, lo que confirmaba que detrás de todo esto había movimientos cuidadosamente documentados durante años. Pero lo más inquietante no estaba ahí abajo, sino en la casa, en 12 cuadernos que no eran simples diarios, sino el único lugar donde Adela Noriega parecía decir la verdad. En ellos describía con precisión cómo funcionaba el sistema que la rodeaba, cómo se tomaban decisiones sin ella, cómo el poder operaba en silencio, pero con el tiempo esos escritos cambiaron. Pero lo que más llamó la atención fue lo que encontraron después, lo que realmente lo cambió todo. Fue una sola línea, perdida entre cientos de páginas. Una referencia que nadie esperaba, un hijo. Un hijo que, según esos registros, Adela habría ocultado durante más de 20 años. Un hijo ligado directamente al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y en ese momento, todo dejó de ser coincidencia. Porque si eso era cierto, entonces su silencio no fue decisión, fue una condición. En otros cuadernos también mencionó un evento en particular lo dejó marcado, cuando escribió la caída de un hombre poderoso y semanas después algo casi idéntico sucedió en la vida real, lo que la llevó a cuestionarse si la diferencia entre escribir y provocar realmente importaba. A partir de ahí comenzó a limitarse, a corregir lo que escribía, a intentar equilibrar sus propias historias como si temiera el efecto que podían tener, buscando una forma de no hacer daño, aunque nunca estuvo segura de si eso realmente funcionaba. Esa carga, ese conocimiento que no podía probar pero tampoco ignorar, fue creciendo con los años hasta volverse insostenible, y en lugar de compartirlo, decidió aislarlo. Y todo apunta a que no tuvo opción, que ese lugar no fue una elección, sino una condición. Un espacio donde podía existir, pero lejos de todo, una isla donde guardó manuscritos, documentos y esos cuadernos que revelaban lo que había visto y entendido. No era un refugio, era una forma de control. En sus últimas anotaciones ya no había duda ni confusión, solo una decisión clara, dejarlo todo atrás. Escribió que las historias no le pertenecían, que eran más grandes que ella, y que lo único que podía hacer era guardarlas en un lugar donde no pudieran actuar y después irse. Esa fue la verdadera razón de su desaparición, no una huida, sino una decisión final para liberarse de algo que llevaba años cargando. Él sobrepesaba más de lo que debería pesar solo papel. Había algo dentro, algo pequeño, denso, guardado con intención. Su contenido no se ha revelado, y quizá nunca lo sea. Junto a él había un objeto aún más inquietante, un amuleto, hecho con materiales difíciles de identificar y cubierto de símbolos asociados con protección o con encierro. No importa si era real o no. Lo importante es esto, alguien sintió la necesidad de sacar algo de sí mismo y dejarlo fuera. Adela lo hizo. Lo guardó. Lo dejó ahí, junto a todo lo que ya no podía cargar. Cuando salieron de la casa, Harfuch lo entendió. Dijo que ella no estaba loca. Que sabía exactamente lo que hacía. Que todo esto era una forma de protegerse. Pero entonces la pregunta cambia, ¿protegerse de qué? ¿Del mundo o de lo que sabía sobre él?
En ese momento, su desaparición dejó de ser un misterio y se convirtió en una decisión. Adela Noriega no se fue simplemente por decisión propia, se fue porque sabía demasiado, y porque quedarse ya no era una opción. Durante más de 20 años todos pidieron respuestas, inventaron teorías, llenaron su silencio, pero ella nunca volvió. ¿Qué tiene que saber alguien para decidir desaparecer así? ¿Qué tiene que ver para no poder decirlo? Lo que había en esa isla lo confirma. No fue un colapso, fue alguien bajo amenaza, alguien que reunió información durante años, que la guardó y que cuando llegó a su límite, decidió irse. No es debilidad. Es otra forma de fuerza. Pero entonces surge otra pregunta, ¿qué tan grave tiene que ser lo que sabes para que irte sea la única salida? La industria que la hizo famosa la convirtió en símbolo. Millones la veían, pero nadie sabía lo que realmente estaba pasando. ¿Cuántas cosas vio? ¿A quiénes señaló en esos escritos? ¿Qué nombres estaban detrás de esas iniciales? ¿Y por qué todo tuvo que terminar en una isla, lejos de todos? La palabra maldición aparece en lo que dejó. Pero ¿y si no era una maldición? ¿Y si era conocimiento? ¿Y si el verdadero peligro no era lo que escribió, sino que alguien más lo entendiera? Los documentos están bajo análisis. La isla fue cerrada. El expediente existe, pero puede que nunca se haga público. Y eso deja una última duda, si todo esto salió a la luz por accidente, ¿cuántas cosas siguen ocultas que nunca vamos a ver? Y Rodrigo, el hombre que lo encontró todo, decidió guardar silencio. No porque no pueda hablar, sino porque sabe que hay historias que, cuando se dicen en voz alta, pierden fuerza. Entonces, ¿hizo bien en callar? ¿Tú hablarías? Porque al final, esto no es solo la historia de Adela Noriega. Es la historia de alguien que entendió que hay cosas que no se pueden decir y decidió guardarlas para siempre. Y ahora la pregunta es para ti. Si encontraras algo así, ¿lo sacarías a la luz o lo esconderías también? Te leo en los comentarios. Nos vemos mañana con otro video impactante.